El que podamos el día de hoy estar aquí. Una bendición que solamente Dios puede darnos. Amén, hermanos. Es una bendición del Señor el que podamos acercarnos delante de su presencia. Muy bien. El día de hoy quisiera que me acompañara, por favor, ahí en sus Biblias, al libro de Josué, capítulo 21, por favor. Josué capítulo 21, ya vamos avanzando en el libro de Josué. Espero que lo esté meditando, que esté meditando la palabra del Señor y que esté pues conociendo a Dios, ¿no? A través de estos pasajes. Capítulo 21 de Josué, verso del 1 al 3. Josué capítulo 21, versos del 1 al 3. Yo le voy a dar lectura, sígalo con su vista, por favor. Dice así la palabra del Señor. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo: Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Hasta ahí, oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia estamos, Dios. Agradecidos, Señor, que nos permites el enorme privilegio de poder estar delante de tu presencia. Gracias por la vida de mis hermanos que hoy apartan este tiempo, un tiempo de bendición, un tiempo en el que, Señor, somos exhortados, confrontados por medio de tu palabra, Señor. Pedimos la obra de tu Espíritu Santo moviéndose en nuestras vidas. Tómanos, Señor, en esta hora. Tómanos, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Señor, queremos pedirte que tú estés obrando en nosotros en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hoy vamos a ver acerca de las ciudades de los levitas y la repercusión que tiene todo esto y el propósito que tiene Dios al darle estas ciudades a los levitas. Para poder entrar en este punto, nosotros tenemos que entender, hermanos, que Dios ya había dado instrucciones claras sobre los levitas en el libro de Deuteronomio. De hecho, vamos a ir a algunos pasajes al libro de Deuteronomio a través de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a tratar de explicar la repercusión que podemos ver a través de por qué Dios decide o enseña o le pide al pueblo que en medio de su herencia que Dios le había dado, su territorio, tenía que darle a los levitas parte de su territorio y de sus porciones. ¿Con qué intención? Y al último vamos a ver cuáles son las repercusiones que la misma Biblia expone cuando esas cosas no se llevan a cabo. Dentro del mismo libro de Josué y Jueces, que es el mismo contexto, entonces vamos nosotros a ver cuáles son las repercusiones de que el pueblo y que los levitas no hicieran su función. Primero tenemos que entender algo y ponerlo en perspectiva. Quisiera que me acompañara al libro de Deuteronomio capítulo 10, verso 8 al verso 9.
Deuteronomio, capítulo 10, verso 8 y verso 9. De hecho, si usted lee el libro de Deuteronomio completamente, de sus 34 capítulos, se va a dar cuenta que habla mucho acerca de los levitas. En este capítulo 10, verso 8 y verso 9 dice de la siguiente manera. Dice, en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Si nosotros vemos, hay tres cosas en este pasaje por las cuales Dios escoge a los levitas. ¿Para qué? Primero, tenían que llevar el arca, ¿sí? Segundo, dice, para que estuviesen delante de Jehová para servirle. Esa era la labor que tenía que hacer el pueblo, los levitas. Primero, llevaba el arca. Segundo, servía a Jehová. Y tercero, ¿qué decía? ¿Qué dice? Y para bendecir en su nombre hasta hoy. ¿Sí? Era la función para la que Dios apartó a los levitas. Ahora, quisiera que me acompañara al capítulo 12, verso 12. Verso 11 dice, lo voy a leer desde el 11. 12:11, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestro holocausto, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieseis prometido a Jehová. Aquí lo que le está diciendo Moisés al pueblo, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, es que Dios iba a escoger un lugar donde iba a colocar el tabernáculo. Recordemos que el tabernáculo fue construido en el desierto, en el monte Sinaí. Y fue ese tabernáculo quien acompañó al pueblo de Israel durante 40 años. Ese tabernáculo, entrando ellos a la tierra, Dios iba a escoger un territorio, un lugar donde ponerlo. Ese lugar, hermanos, si nosotros vamos, no pierda, por favor, Deuteronomio 12. Si usted me acompaña, por favor, al libro de Josué. Josué, por favor, capítulo 18. Perdón, estoy en Josué. Josué, capítulo 18, dice de la siguiente manera. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue ¿qué? Sometida. Entonces, en Deuteronomio 12, Dios le dice que iba a escoger un lugar donde poner su tabernáculo cuando ellos entraran a la tierra. Este lugar, en el capítulo 18 de Josué, se llama, hermanos, ¿cómo se llama? Silo, ¿sí? Era el lugar donde Dios escogió que se pusiera su tabernáculo, ¿sí? Ahora, regresamos al capítulo 12 de Deuteronomio. En el 11 dice entonces, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. ¿Qué? Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, todo lo escogido de los votos que hubieseis prometido a Jehová. ¿A dónde lo tenían que llevar? A donde Dios escogiera. ¿Dónde escogió? Silo se llamaba. Muy bien. Verso 12. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios. ¿Quién? Vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas,
¿Y quién más, hermanos? Y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad, ¿quién? Con vosotros. ¿Qué significa? El pueblo de Israel, todo lo que Dios le daba y la prosperidad que le daba, el pueblo tenía que apartar para darle a Jehová. Y tenía que darle sus diezmos, sus ofrendas, etcétera, y llevarlos a Silo, a ese lugar donde se estableció el tabernáculo, ¿verdad? Pero se tenía que regocijar él y ¿quién? Dice que sus hijos, sus hijas, sus siervos, sus siervas, ¿y quién? Y el levita. Significa que el levita iba a estar presente en medio del pueblo y que el pueblo se iba a encargar del levita. Tenía que tenerlo presente. Es algo que ya Dios le había estipulado al pueblo. Vamos a poner otro ejemplo dentro del mismo libro de Deuteronomio. Recordemos que Deuteronomio se da a unos meses, hermanos, de que ellos entren a la tierra. Entonces esto era algo que tenían que poner en práctica inmediatamente. Vamos allá a Deuteronomio capítulo 17. 17. Verso 18. Aquí le está dando instrucciones al rey. Le está dando instrucciones al rey. Y miren lo que le dice en el verso 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado. ¿De quién? Entonces, mire, en el libro de Deuteronomio nos enseña que Dios había apartado a los levitas. Esta tribu la había apartado. ¿Para qué? Para que llevara el arca, para su servicio y para que fuera de bendijera en el nombre del Señor. ¿Sí? Esas tres cosas. El levita iba a morar en medio del pueblo. Iba a estar en medio del pueblo. Iban a servir en el tabernáculo, pero esa tribu se iba a repartir en todo el territorio. De hecho, vimos que cuando vemos en Josué capítulo 21, llegan los principales de esa tribu de Leví y le dicen a Josué, ¿sabes qué? Dios había mandado que las tribus nos iban a dar parte de su territorio, ciudades y ejidos donde tuviéramos nosotros que vivir y para nuestros ganados. Los levitas iban a estar presentes en el pueblo. Ahora, ponga atención. Estos levitas obviamente tenían la encomienda, como lo vimos, de llevar el arca, de servir a Dios en el tabernáculo, de bendecir en nombre de Dios, ¿sí? ¿En qué sentido todo eso? Obviamente iban a estar presentes en medio del pueblo. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa que iban a estar presentes? De hecho, si lo leímos, ellos tenían que, todo lo que Dios bendijera al pueblo, tenían que tener presente y regocijarse, no solo su familia, no, sino ¿quién? ¿Quién también? Siervos, siervas y ¿quién más? Levitas. Levitas. O sea, los tenían que tener presentes. Tenían que tenerlos presentes. Usted va a leer en el capítulo 21 y se va a dar cuenta que todas las ciudades de los levitas llenan o se reparten en todo el territorio. Todo el territorio estaba lleno, estaba de una forma estratégica. Todos tenían que darle pequeñas ciudades a los levitas para que moraran. Pero al final, si usted ve un mapa, yo tengo un mapa de manera virtual de cómo se fueron repartidas las ciudades de los levitas y se repartieron en todas las tribus. Todas las tribus. No quedó una sola tribu donde no hubiera una ciudad de los levitas. En algunos lugares había hasta 4 o 5 ciudades repartidas en todo el territorio.
Ahora, la pregunta es ¿por qué? Hay muchas razones, pueden haber muchísimas razones, pero yo quiero mostrarle una a usted. La intención que yo veo de Dios en este aspecto. ¿Cuál? Los levitas tenían una encomienda. ¿Cuál es esta? Verso 18. Y cuando se sienten sobre el trono el rey se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de ¿quién, hermanos? De los sacerdotes levitas. ¿Qué tenían a su cuidado los sacerdotes levitas? La ley. Obviamente entendemos que ellos no tenían en su casa una ley, ahí como nosotros la tenemos, en nuestras casas una Biblia, ¿sí? Sino que ellos, obviamente, conocían la ley y se encargaban en cierta manera de enseñarle al pueblo la ley. Voy a poner un ejemplo. Deuteronomio 17, 18, ya lo leímos. Deuteronomio 17, 8 al 12. 8 al 12 dice: cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y vendrás a quienes, a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Entonces eran personas que conocían la ley y que juzgaban de acuerdo a esa ley en medio del pueblo. No sé si me explico. Verso 10. Harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidaréis de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. ¿Para qué estaban los levitas? Eran personas que servían para enseñar la ley y de esa manera poder resolver los conflictos que había dentro del mismo pueblo. Entonces, imagínese a estos levitas repartidos en todo el territorio. ¿Cuál era su función? En medio del territorio, en esa ciudad, en medio de todas esas tribus, ellos en realidad formaban parte de lo que Dios quería. ¿Qué era? Que la palabra de Dios, la ley de Dios estuviera presente en todas las tribus. Hermanos, no todos podían ir a Silo, pues era un lugar pequeñito. Imagínense una nación como México, donde aquí en la Ciudad de México estuviera el templo, por ejemplo. ¿Qué pasaría con los que estuvieran allá en Durango? Tenían que atravesar todo eso, ¿no? Y sí vendrían, pero una vez al año. ¿Y todos los demás días? ¿Quién se podía encargar de hablarles? De que vieran que Dios está presente en medio de ellos. ¿Quién? Los levitas que estaban en medio del pueblo. ¿Qué función hacían? Enseñar la ley de Dios al pueblo. Vamos a poner otro ejemplo. Deuteronomio 31, 9. Deuteronomio 31, 9. Dice: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos ¿de quién? Entonces, ¿qué le entregó Moisés a los hijos de Leví? La ley, ¿sí?
que llevaba en el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Quiénes tenían que hacer esto? Los levitas. Y los levitas estaban repartidos en toda la nación. Y los levitas eran los que servían al Señor. Y la gente y las demás tribus reconocían a esos levitas, que tenían la responsabilidad de instruir al pueblo de Israel en la ley de Dios. Cuando nosotros vemos el tabernáculo, hermanos, cuando nosotros vemos el libro de Números, por ejemplo, en el libro de Números ya el tabernáculo ya se levantó, en el libro de Éxodo ya se había construido. Pero ahora en el libro de Números, hermanos, se dice cómo se iban a marchar, de qué manera se iba a marchar y de qué manera ellos se iban a acampar. Había un orden. No sé si usted ha leído ese libro de Números, pero cuenta exactamente y nos narra exactamente cuál era la distribución en la que ellos estaban acampados y cómo tenían que marchar. No hacían lo que ellos querían, ni se ponían donde ellos querían. Todo estaba exactamente estipulado por Dios. La forma en que se tenían que distribuir, qué era lo que estaba en el centro. En el centro encontrábamos el tabernáculo. El tabernáculo siempre estaba orientado, su puerta siempre estaba orientada ¿hacia dónde? ¿Alguien sabe? Hacia el oriente. Siempre. Por lo tanto, siempre al oriente, hermanos, se encontraban en esa puerta Aarón, sus hijos, y Moisés y sus hijos. ¿Y sabe quién se encontraba enfrente de ellos? La tribu de Judá y otras 2 tribus más. Y hacia el norte se encontraban, hermanos, los levitas, a Gersón, que era uno de los hijos de Leví, Coat, otro hijo de Leví, y Merari, que era otro hijo de Leví. Alrededor del tabernáculo se ponían ellos del lado norte, del lado occidental y del lado sur. Y alrededor estaban repartidas 3 tribus al norte, 3 tribus al occidente y 3 tribus al sur y 3 tribus al oriente. Entonces en el centro estaba el tabernáculo y alrededor estaban los levitas. Y alrededor de los levitas afuera estaban las tribus. La pregunta aquí es, ¿qué función hacían los levitas? Cuando alguien se quería acercar al tabernáculo, entonces ellos le instruían de qué manera se tenía que acercar al tabernáculo. No cualquiera podía acercarse al tabernáculo. Entonces ellos instruían al pueblo de qué manera se tenían que acercar, con qué se tenían que acercar, basados en qué, en la ley de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros vemos el capítulo 21 de Josué y vemos que Dios reparte en todo el territorio a los levitas y que el pueblo tenía que darle de su heredad y tenía que ser generoso con esos levitas y tenerlos presente inclusive como si fuera su familia,
vemos que es una parte esencial e importante. ¿Qué representaba esos levitas en medio del pueblo? Dios. Representaban a Dios. Instruían al pueblo en la ley de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo no se olvidara de la ley de Dios, no se olvidara de Dios. ¿Por qué? Porque tenían ciertamente que ir, hermanos, tenían que ir a Silo, tenían que reunirse en el tabernáculo, pero no era siempre. Eran en las fiestas. Pero todos los demás días del año, ¿quién ayudaba? ¿Y cuál era el papel de los levitas esparcidos por todo el territorio? Era para enseñar, para que la ley de Dios estuviera presente en medio de ellos. Pero como ellos, hermanos, dependían de los diezmos, ofrendas, de todo lo que daban las demás tribus, ellos se podían dedicar a eso. Ellos tenían que tener presente, hermanos, vamos al capítulo 18 de Deuteronomio. (18) dice: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrá parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecen en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, la quijada y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de la lana de tu oveja le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté, ¿para qué, hermanos? Para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. 6. Y cuando saliere un levita de alguno de tus ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios con todos sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus, ¿qué, hermanos? ¿De sus qué? Patrimonios. El pueblo se tenía que encargar, a través de lo que ellos le daban a Dios, de darle lo necesario para que estos levitas vivieran en todas las regiones, ¿cierto? Hermanos, ¿verdad? Hermanos, ellos tenían que tener la responsabilidad de que esos levitas, hermanos, tuvieran lo necesario para que ellos pudieran vivir y ellos se dedicaran a lo que Dios les había, para lo que Dios les había escogido. Para lo que Dios les había escogido. ¿Sabe cuál es el problema? Aquí hay un pequeño detalle. La Biblia fue avanzando, la historia fue avanzando, y aunque Dios quería que este pueblo completamente, hermanos, fuera un pueblo entregado a Dios, que sirviera a Dios, donde la palabra de Dios viviera, morara y se enseñara, lo que vamos viendo a través de la historia es con tristeza todo lo contrario. Cuando ellos piden en el capítulo 21 de Josué una tierra, acompáñame ahí. Piden las ciudades que Dios les había prometido para que estuvieran ahí, todo lo necesario.
Verso 3 dice: entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades, ¿con qué? Con sus ejidos. Entonces tuvieron que darles de lo que Dios les daba, del territorio que Dios les permitía conquistar. Ellos tenían que darle una ciudad con sus ejidos. ¿A quiénes? A los levitas. Hermanos, ellos tenían que tener presente que los levitas también estaban, hermanos, que aunque Dios había dicho eso, ellos formaban parte de la ayuda que estos hombres podían recibir. Era lo que Dios les estaba estipulando. Pero yo quiero que usted vea lo siguiente. Hay una historia en el libro de Jueces, más bien dos historias, que son de lo más terribles. Antes de ir a la historia, quiero que usted vea lo que menciona el libro de Jueces, capítulo 2. Verso 8 dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en el monte de Efraín, en el norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Más o menos, el pueblo entró a la tierra, hermanos, en el 1406 antes de Cristo. Es una cifra muy aproximada, ¿sí? Nadie sabe a ciencia cierta qué año fue. Pero la mayoría creemos, y me cuento yo, que fue en el 1406. Para la muerte de Josué, ya habían pasado aproximadamente, hermanos, unos 35, 36 años. Josué murió a los 110 años. Aproximadamente, hermanos, en la cifra que se da en la muerte aproximada, muy aproximada, es en el 1365 antes de Cristo. Habían pasado de que ellos entraron a la tierra aproximadamente unos 35, 36 años aproximadamente. Los levitas tenían una función, recordemos. Tenían una función. El pueblo, por lo tanto, también tenía una responsabilidad. ¿O no es así? Y es necesario aclararlo porque la escena que vamos nosotros a presenciar es una escena que nosotros vamos a tener que reflexionar. Quiero que me acompañe a Jueces capítulo 17. Jueces 17, verso 1 dice así: hubo un hombre de Efraín, un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaías, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales mal dijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, ¿qué? Hijo mío. El verso 3 dice: y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, ¿qué? Yo te lo devuelvo. Fíjense, esta familia era del monte de Efraín, o sea, era una familia del pueblo de Israel, que uno de sus hijos, Micaías, le roba dinero a su madre maldice, y entonces vemos que este hombre, al escuchar la maldición, regresa el dinero.
Estamos hablando del pueblo de Israel. Pero la madre da una declaración importante. El dinero que se le había robado, ¿para qué lo había dedicado? Para hacer una imagen de talla y una de fundición. ¿Qué significa? ¿Para hacer qué? Un ídolo. Para hacer un ídolo. Hermanos, ¿un ídolo para quién? Mire lo que dice el verso 3. Y él devolvió los 1000 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová. ¿Por quién? ¿Por quién? Por mi hijo. O sea, ¿qué quería la mujer? Quería que Dios bendijera a su hijo, y para que Dios bendijera a su hijo, ella, ¿qué iba a hacer? Una imagen de talla y una de ¿qué? De fundición. O sea, iba a ser un ídolo de Jehová para que Jehová bendijera ¿a quién? A su hijo. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema? De una manera inmediata, la ley de Dios es clarísima. La ley de Dios es clarísima en este aspecto. ¿Qué dice la ley, hermanos? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Por lo tanto, podemos inmediatamente concluir que la ley de Dios, la cual estaba en cuidado y era la responsabilidad de los levitas, en este momento se había terminado. No estaba presente. Ahora, por eso le di la cifra. No pasaron siglos, 30 años. 35 años. Y vemos a un pueblo que estaba viviendo de esta manera. Ahora, no tenemos que quedarnos ahí. Miren lo que dice el verso 4. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata y lo dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta, ¿en dónde? En la casa de Micaías. Ahora vamos a leer verso 5 juntos. Dice: y este hombre Micaías tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. ¡Wow! ¿Qué tuvo? Casa de dioses. Y mire todo mezclado. Mire nada más la forma, ¿no? Todo mezclado. ¿Por qué? Porque por un lado quiere agradar a Jehová, pero lo hace a través de una imagen terrible. Después dice que se forma un efod, que el cual servía para consultar a Jehová. De otro lado, a uno de sus hijos también lo conserva como un sacerdote. Y por otro lado, hace terafines. ¿Para qué? Para que cuidaran la casa. Son estatuas pequeñas que cuidaban la casa. ¿Qué estaba ahí? Todo mezclado. Ahora, la Biblia nos muestra esto. Verso 7. Verso 7. Entonces dice el verso 7, y había un hombre de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era ¿quién? Entonces nos muestra aquí ahora ¿a quién? A un levita. ¿Cuál era la responsabilidad del levita? Ahí en el lugar donde le dieron esa ciudad, donde le dio el territorio, la tribu, ahí tenía que ser de influencia, enseñar la palabra de Dios, ¿cierto o no, hermanos? ¿Verdad? Muy bien. Ahora nos muestra un levita. Dice: y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. ¿En dónde estamos nosotros? Si usted recuerda, en el verso 1 del capítulo 17, hubo un hombre del monte de Efraín. Estamos en la tribu de Efraín, en el territorio de Efraín. Y este levita, ¿de dónde era? De Belén de Judá. ¿Qué significa? Que era un forastero. O sea, ¿qué significa? Que no era de ese lugar. ¿Y qué estaba haciendo un levita en un lugar donde no le correspondía? Verso 8. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera para pudiera encontrar un lugar, y llegando a su camino al monte de Efraín, vino a casa de ¿quién?
Wow, cayó en blandito, ¿no? ¿Qué dice que hubo? Salió de la ciudad de Belén para ir a buscar a dónde pudiera, ¿qué? Dice, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. ¿Qué estaba buscando? Un lugar donde vivir. A ver, quiero que usted me explique, quiero que piense. ¿Por qué una persona así está buscando dónde vivir? Porque no tenía dónde vivir. Pero ¿por qué no tenía dónde vivir? Se supone entonces que ¿quién le tenía que haber dado un territorio donde vivir? La tribu de Judá. ¿O no es así? Pero no tenía dónde vivir y estaba buscando lugar donde. Entonces, por un lado, vemos a un levita que está buscando dónde vivir. ¿Y el dónde vivir, sí, qué significaba? Pues que estaba viendo a ver qué hallaba, qué encontraba, y su responsabilidad, ¿qué, hermano? ¿Dónde estaba? Se había perdido. Pero por otro lado, vemos al pueblo de Israel, o en este caso la tribu de Judá, que tampoco le había dado territorio a este levita. Consecuencia, verso 8. Volviendo pues ellos a sus hermanos, verso 8. Este hombre partió de la ciudad de Belén, verso 9, y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestido y comida. ¿Y qué hizo el levita? Pues ¿por qué se quedó? Pues, imagínese un errante por todos lados, no tenía nada, y le ofrece casa, comida y toda ropa, dinero, pues se quedó. ¿No vemos algo terrible aquí, hermanos? Por un lado, el levita, fuera de sus funciones, totalmente entregado a otra cosa, totalmente perdido. Pero por otro lado, vemos al pueblo en una condición también totalmente perdida, adorando a Dios al mismo tiempo, pero adorándolo erróneamente, transgrediendo sus mismos mandamientos, mezclando la adoración pagana con la adoración a Dios. O sea, es un desastre. Verso 11. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Micaías, ¿qué dijo? Verso 13, leemos juntos. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. ¿Qué buscaba este hombre? La prosperidad. ¿Sabe en qué está enfocada la adoración pagana? En ese entonces, todo estaba enfocado ¿en qué? En la prosperidad. Todos sus ritos estaban enfocados en la fertilidad. Sus dioses eran de la prosperidad. ¿Este hombre qué buscaba? La prosperidad. Pero no es todo. El libro de Jueces nos enseña 2 levitas. Este es uno. Vayamos al capítulo 19. Verso 1 dice, en aquellos días cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén. ¿De quién? ¿Qué vemos aquí? Vemos lo mismo. Otro levita que está como forastero, que venía ¿de dónde? De Belén. ¿Qué había tomado? Dice que había tomado una mujer concubina. Sí, o sea, no era su esposa. ¿Quién? Un sacerdote. O sea, para ahí empezamos mal. Verso 2. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses.
Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerle volver, y llevó consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole al padre de la joven, salió a recogerle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo, y ahí alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantó de la mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron, y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y guarda hasta que decline el día, y comeremos ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí, para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te iráis a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vamos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos, ponga atención a lo que dice, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos ¿hasta dónde? Gabá. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues caminaron, y se le puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Y se apartó del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Era una ciudad del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín. Y dice que pasaron ahí la noche. No debían de pasar la noche ahí, cualquiera los tenía que haber ayudado, era la costumbre, pero bueno. Verso 16. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: ¿a dónde vas y a dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpearon a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo: ¿qué dijeron, hermanos? Saca al hombre que está entrando en tu casa, ¿para que qué? Para que lo conozcamos. ¿Qué cree que querían? Estas palabras son las mismas palabras que vemos en Génesis, en la historia de Sodoma y Gomorra, cuando Lot hospeda a los ángeles y llegan los ciudadanos de ese lugar
le dicen a Lot y le dice, saca a los que te vienen a visitar. ¿Para qué? Para que los conozcamos. Ahora, no querían presentarse de mano y decirles, mucho gusto, yo soy fulano de tal y te queremos dar la bienvenida aquí en esta ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué no les digo que no era así? Porque si fuera así, miren lo que dice el verso 23. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. O sea, ¿qué querían hacer? Querían hacer un mal, ¿no? Ya que este hombre ha entrado a mi casa, no hagáis esta maldad. Y miren lo que dice esta persona, verso 24. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladlas y hacedlas con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. ¿Qué querían hacer? Querían abusar sexualmente de este hombre y de las personas que habían llegado ahí. Pero este hombre, sabiendo lo que querían hacer, escúcheme, este hombre era de Efraín, pero estaba viviendo en la tribu de Benjamín, en el territorio de la tribu de Benjamín. Se supone que era el pueblo de Dios. Los de ese lugar, de la tribu de Benjamín, fueron los que llegaron y querían abusar sexualmente de estos hombres. Este hombre, para que no abusaran del hombre, ¿qué les dice? Tengo una hija y su sierva de este señor, se la sacamos, humíllenla, hagan lo que quieran con ella, pero no con este hombre. Qué terrible. Bueno, eso lo pudiéramos entender de cualquier nación pagana que está acostumbrada a estos hechos, ¿o no, hermanos? ¿No le parece aberrante esto? Pero ¿por qué aberrante? No por otra cosa, hermanos, porque el hombre así es. El problema, ¿saben qué? Que lo está haciendo ¿quién? Se supone que era el pueblo de Dios. Ahora, verso 24 dice, he aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó. ¿Quién cree que la sacó? ¿Quién sacó a la concubina? No la sacó el señor, el anciano, no. La sacó él, ¿quién? ¿Quién era el hombre que entró ahí? ¿Qué era, hermanos? Era levita. Era levita. Y sacó a su concubina. Dice, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba ¿qué? O sea, abusaron de ella toda la noche. Verso 26. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Y él dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de la concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho
ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. ¿Quién hizo todo esto? La sacó para que la usaran de ella. Él se durmió bien padre en su camita. Al otro día salió, la vio muerta, la echó en el asno, llegó a su casa, la partió y la envió a las tribus. ¿Quién? ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Por un lado vemos una corrupción tremenda de los levitas, pero por otro lado vemos la irresponsabilidad total del pueblo de Israel que tenía que tener por los levitas. Nosotros decimos, ¿quién fue primero, hermanos, el huevo o la gallina? ¿Quién tiene la responsabilidad, hermanos? Vemos a un pueblo corrompido totalmente, fuera de sí, sin conocimiento de Dios, con un conocimiento deplorable, llegando a la perversión, depravados totalmente. Y por otro lado, vemos al mismo levita actuando de la misma manera que esas personas estaban actuando. Pues no fue por ella porque la amaba, hermanos. ¿A qué concluimos? ¿Qué no estaba presente en la vida del pueblo, hermanos? La ley de Dios. ¿Quién eran los responsables? Los levitas. Pero los levitas, lo que nos deja ver es que tenían que estar ¿dónde? Buscando dónde vivir y qué hacer. Lo que nos indica que la responsabilidad del pueblo, que era el sostenimiento, hermanos, de los levitas, para que los levitas pudieran llevar a cabo su responsabilidad, se había perdido. Y por otro lado, la responsabilidad del levita, que era compartir y enseñar la palabra de Dios para que el pueblo de Dios entero viviera agradando a Dios, conociendo a Dios a través de la ley, se había perdido. 30 años bastaron para que fuera un pueblo totalmente depravado. Quiero terminar con un texto, hermanos. Por favor, acompáñame a 1 de Timoteo. Primera de Timoteo 5:17. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 17. Yo sé que nunca hablo de estas cosas, hermano, pero cuando toca hablar, pues toca hablar. Ahora nos tocaba eso. Usted sabe que yo voy conforme a lo que va en el libro, ¿no? Leemos el Primera de Timoteo 5:17 juntos. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Yo les mostré la escena, la peor escena que existe en la Biblia de cuál es la causa de que la palabra de Dios no sea predicada. La irresponsabilidad por un lado de los levitas y la irresponsabilidad del otro lado del pueblo de Israel. Al final, cada uno tiene su responsabilidad. Usted y yo tenemos nuestra responsabilidad. Usted tiene la responsabilidad de darle a Dios conforme su corazón proponga. Eso está en la Biblia, es bíblico y lo tiene que hacer. Mi responsabilidad como quien enseña, como una persona que se dedica a las cosas de Dios y que está en las cosas de Dios, es enseñarles en todo momento la palabra de Dios. Todos tenemos nuestra responsabilidad, hermanos.
El pueblo tenía que darle de su heredad a los levitas, de lo que Dios le daba a los levitas. Esa era su responsabilidad. Y vemos que el pueblo lo dejó de hacer. Y las consecuencias fueron que estos se empezaron a dedicar a otra cosa y al final todo fue un desastre. ¿Hasta dónde puede llegar un pueblo y una nación sin Dios, sin la ley de Dios, hermanos? Por lo tanto, tenemos que vivir haciendo nuestra responsabilidad. Nunca les he dicho esto, pero ahora se los digo. Ustedes tienen una responsabilidad. Y utilizo la palabra responsabilidad porque así es. Todos, hermanos, tenemos responsabilidad. Son parte de la iglesia Cristo, Camino, Verdad y Vida. Tienen una responsabilidad de darle al Señor y de esa manera sostener a esta iglesia. ¿Para qué? Para que las personas que dependemos y que servimos al Señor, como lo dice aquí, mayormente los que trabajan y predican en enseñar, sean dignos de doble honor. Tenga presente eso, hermano. Todos tenemos responsabilidades, yo también tengo la mía y voy a aceptarla con gusto. Pero espero que usted también acepte su responsabilidad. Oremos, hermanos.